En el día de hoy vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales del análisis técnicos. Vamos a identificar la dirección del precio. Saber hacia dónde se dirige el precio es esencial para cualquier trader, porque de eso dependerán tus decisiones de compra o de venta. Muchas veces el error no está en la estrategia que usamos, sino en operar en la dirección equivocada. Aquí te voy a enseñar a evitar eso. En este módulo os voy a enseñar cómo entender la estructura del mercado, los conceptos de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, el uso de herramientas como las líneas de tendencia y el análisis en zonas clave, y lo más importante, cómo combinar estos elementos para tener una visión clara de hacia dónde va el mercado. Prepárate porque lo que aprenderás aquí será la base para operar con más confianza y precisión. Imagínate que estás intentando navegar con un barco en medio del océano. Si no sabes hacia dónde sopla el viento, será muy difícil llegar a tu destino. En el trading, el viento es la dirección del precio. Operar a favor de la dirección principal del mercado te pone en ventaja, porque estarás siguiendo el flujo natural del dinero en lugar de ir en su contra. Aquí es donde entra en juego la capacidad de leer la estructura del mercado. La estructura del mercado es como un lenguaje. Si sabes interpretarla, te dirá si el precio está subiendo, bajando o moviéndose de lado. Esto es clave para planificar tus entradas y salidas de manera muy efectiva. Para entender la dirección del precio, primero necesitas identificar máximos y mínimos. Esto es lo básico de la estructura del mercado y se divide en tres tendencias principales. Primera de todo, la tendencia alcista. Es cuando el precio hace máximos más altos y mínimos más altos. Esto significa que los compradores tienen el control y lo más probable es que el precio siga subiendo, que se vería tal que así. Aquí, como vemos, tenemos máximos más altos que el anterior y los mínimos también son más altos que el anterior. Esto aquí sería una clara tendencia alcista. Y también no olvidemos que tenemos la tendencia bajista, que es cuando el precio hace máximos más bajos y mínimos más bajos. Aquí es cuando los vendedores dominan en el precio y tiende a bajar. Y se vería tal que así. Y aquí es donde vemos que hace mínimos más bajos que el anterior, que serían estos de aquí. Y los máximos más bajos también que el anterior. Esto sería una clara tendencia bajista. Aquí hay que saber diferenciar porque es muy importante para saber la estructura del mercado. En este caso de aquí, nosotros entraríamos en venta, que sería entrar al mercado en corto, y en esto de aquí buscaríamos siempre las compras al alza. También tenemos una tendencia lateral o de rango. Aquí es cuando el precio no tiene una dirección clara y se mueve entre un soporte y una resistencia. Es importante identificar esta fase porque muchas estrategias no acaban funcionando bien en mercados de rango. Siempre tenemos que analizar los gráficos empezando desde temporalidades mayores como el de diario o 4 horas para identificar la estructura general del mercado. Por ejemplo, una estructura de rango sería tal que así. Y es como si imaginásemos que tuviésemos una resistencia aquí arriba y un soporte aquí abajo. En tendencias así, la única estrategia que suele funcionar bien es comprar sobre soportes y resistencias, que sería comprar cuando llega al soporte y vender cuando llega a la resistencia, lo mismo del revés. Siempre basándonos en la estructura que tendríamos de antes. Por ejemplo, si viene una tendencia alcista, normalmente nosotros nos esperaríamos a los soportes para comprar el largo y las resistencias es donde venderíamos. No compraríamos en venta en las resistencias para vender en los soportes. Ahora que entendemos más o menos la estructura del mercado, veamos las herramientas que nos ayudarían a confirmar la dirección del precio. Lo primero sería la línea de tendencia. Dibujaríamos una línea conectando los mínimos en una tendencia alcista y los máximos en una tendencia bajista. Si la tendencia se respeta, es probable que el precio continúe en esa dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tendencia alcista, como hemos visto antes, nosotros cogeríamos la línea de tendencia y la marcaríamos desde los mínimos, que sería este mínimo de aquí, tocando todos los mínimos. Y esta sería la línea de tendencia. Nosotros buscaríamos compras por esta zona de aquí cada vez que toca la línea de tendencia. Como podemos ver,
es una clara tendencia alcista porque tenemos los máximos más altos que el anterior. Y en una tendencia bajista se vería tal que así. Vemos que tenemos una clara tendencia bajista porque tenemos los máximos más bajos que el anterior y los mínimos también más bajos que el anterior. ¿Cómo dibujaríamos nosotros aquí la línea de tendencia? La dibujaríamos desde la parte de arriba. Tendríamos desde aquí y la dibujaríamos tal que así, pasando siempre por... Siempre tendríamos que marcar el primero que toca. Vale, esto estaría un poquito más allí. Pero en que estos no toquen siempre tenemos que mirar desde el primero. Por ejemplo, si esto estuviese así, también estaría bien marcada la línea. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta serían los soportes y las resistencias, que son las zonas claves donde muestran que el precio ha rebotado anteriormente. Un soporte puede convertirse en una resistencia y viceversa, lo que puede indicar un cambio de dirección. Imaginamos que nosotros tenemos una tendencia alcista, la tendencia viene subiendo, un soporte fuerte podría ser aquí, por ejemplo, que es donde vemos que el precio ha rebotado anteriormente. Y una resistencia, pues podría ser nuestro último máximo. Esta zona de aquí sería nuestro soporte y resistencia. Nosotros compraríamos cada vez que toca aquí y venderíamos cada vez que toca aquí. Pero imaginemos que ahora, en vez del precio rebotar e irse para abajo, nosotros el precio nos rompe la resistencia que teníamos antes y empieza a rebotar encima de la resistencia de antes. Esto de aquí pasaría de ser una resistencia a convertirse en su nuevo soporte. Y sería un soporte muy fuerte porque vemos que rebota varias veces. Lo mismo pasaría si lo hace para abajo. Imaginemos que en vez de hacer esto de aquí arriba, el precio viene para abajo, rebota y acaba rompiendo para abajo. Esto de aquí pasa de ser su soporte a su nueva resistencia y abajo haría otro soporte más y empezaría a rebotar. Otra herramienta muy importante para ver la tendencia del mercado son las medias móviles. Las medias móviles actúan como una guía de la tendencia general. Si el precio está por encima de la media móvil, es probable que esta es una tendencia alcista. Y si está por debajo, probablemente sea una tendencia bajista. Ahora más adelante os lo enseñaré en el gráfico para que lo veáis muchísimo más claro. También tenemos el volumen. El volumen confirma la fuerza de una tendencia. Si el precio sube con un volumen alto y la tendencia alcista tiene más probabilidades de continuar. No siempre el mercado seguirá la misma dirección. Saber identificar un cambio de dirección es crucial para adaptarte y proteger todo tu capital. También tenemos que buscar señales de ruptura. Por ejemplo, una ruptura de estructura. Si el precio rompe un soporte clave, en una tendencia alcista podría estar cambiando a una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo venía subiendo el precio y el precio rompió un soporte clave que era este de aquí. Y una vez rompe este de aquí, empezamos a ver cómo la tendencia empieza a ser bajista y empieza a hacer los mínimos más altos, más bajos que el anterior, por ejemplo. Ahora cogeríamos una línea de tendencia y la marcaríamos tal que así. Vemos cómo empieza a hacer la tendencia bajista y seguirá bajando hasta su nuevo soporte, que sería este de aquí. Y a partir de aquí veríamos cómo reacciona el precio. También es muy importante ver las velas de reversión, patrones como vela martillo que indican la presión de los compradores o vendedores está cambiando. Y también la divergencia de indicadores. Por ejemplo, utilizaría el RSI como herramienta para identificar si el impulso del precio está disminuyendo mientras el gráfico sigue la misma dirección. Esto puede anticipar un cambio.
Vamos a ver en este caso qué estaría marcando el RSI. Lo que nos estaba marcando es que estaba el mercado sobrecomprado y por eso empieza a caer. Ahora mismo está por la parte media, que significa que puede seguir su tendencia bajista. Una vez pase por debajo del 30, del nivel 30, significa que el mercado está sobrevendido. O sea que puede empezar a cambiar la tendencia a una tendencia alcista. Eso mezclado con otros patrones, como por ejemplo las líneas de tendencia, las medias móviles, y marcar sus soportes y resistencias, nos puede favorecer para ver si realmente está cambiando la tendencia del mercado. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos para ver cómo es la tendencia alcista y cómo tiene una tendencia bajista. Lo que estamos viendo aquí, vamos a coger el pincel y vemos cómo tenemos una clara tendencia alcista, como nos hace altos más altos que el anterior y mínimos más bajos que el anterior. Hasta aquí. Este bajo sería hasta aquí, hasta aquí. Y tenemos aquí, vemos cómo tenemos una clara tendencia alcista, donde parece aquí que se mete en un rango como hemos hablado antes. Venía una tendencia alcista y se mete una tendencia de rango un poquito aquí, porque vemos que son velas de 4 horas, son varias horas, incluso un día aquí. Pero seguimos la tendencia. Aquí, si buscáramos compras o ventas, estaríamos en compras, porque la tendencia que viene general es una tendencia alcista. Y aquí tenemos la tendencia bajista, como vemos que rompe la estructura del mercado y vemos que empieza a hacer bajos más bajos que el anterior. Vemos que aquí puede haber una posible ruptura en alto. Veremos cómo reacciona el mercado, porque de momento, si vemos las medias móviles, como vemos aquí las medias móviles, cruza de arriba hacia abajo y aquí parece un falso cruce hacia arriba, pero sigue la tendencia hacia abajo. Veremos cómo se desenvuelve el mercado. Ahora mismo yo lo que haría es esperar a una zona más clara, bajar de temporalidades. Por ejemplo, vamos a bajar en 15 minutos. Veríamos que en 15 minutos ha cruzado para arriba, pero todavía no ha roto su último máximo, que sería este de aquí. Entonces, de momento, yo consideraría que es una tendencia bajista y esperaría más adelante para ver cómo reacciona el mercado en esta parte de aquí y si viene a buscar el imbalance que tenemos aquí. Y hasta aquí este módulo sobre cómo identificar la dirección del precio. Ahora que tienes la base para leer la estructura del mercado, utiliza estas herramientas clave como líneas de tendencia, soportes y anticípate a los cambios en la dirección del precio. Recuerda que el análisis técnico no es una bola de cristal, pero cuando aprendes a identificar correctamente la dirección del precio, te colocas en una posición de ventaja. Practica lo que aprendiste hoy en tus gráficos y no olvides que la clave está en observar con paciencia y tomar decisiones basadas en datos claros. Nos vemos en el próximo módulo.